Fermín, buenas noches, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bien, como siempre, con ganas de participar en tu programa. Vamos a hablar de este pueblo donde ahora mismo resido y que tiene un nombre muy peculiar, ¿no? Estamos hablando de un pueblo de la provincia de Valladolid denominado o llamado Ataquines. Que como villa, además, bueno, pues fue otorgada, ¿no? Con el título de villa por el rey Felipe IV allá por el 1633, pero lógicamente de ahí para atrás hubo mucha historia también de Ataquines como, bueno, pues como círculo poblacional, ¿no? Como grupo de personas que habitaban ese espacio y donde se desarrollaron pues historias muy, bueno, pues muy interesantes, ¿no? De cara un poco a sacar a la luz todo ese tipo de fuentes documentales que a veces se encuentran en determinados archivos y que nos hablan precisamente de este pueblo, que a mí personalmente me llama la atención, algunas de ellas, sobre todo porque bueno, son muy agresivas contra el mismo en un momento determinado y además también muy, muy triste, ¿no? Pero bueno, también hay seguro historias positivas que tampoco hay que olvidarlas y que, bueno, en otro momento posiblemente quizás las saquemos a la luz, pero hoy lo que vamos a contar son historias de este pueblo de Ataquines que, desde mi punto de vista, pues lo que se cuente sobre él tiene mucho que ver también sobre la historia de otros pueblos muy cercanos y la complicidad de algunos pueblos cercanos en muchas de las historias que ahí se desarrollaron. Y bueno, pues para situar un poco a la gente, sobre todo en el pueblo de Ataquines, hay una auténtica leyenda que, bueno, la gente suele decir, ¿no? Que precisamente el nombre del pueblo nace de ahí, que tiene que ver con unos viajes, ¿no? De la reina Isabel la Católica, de que hizo desde Medina del Campo hasta Arévalo y precisamente a su paso por este municipio dice que se le desató el cordón de seda de uno de sus zapatos y, bueno, pues en ese preciso momento ordenó a una de sus doncellas, que se llamaba precisamente Inés, bueno, oye chica, ven para acá y átamelo. Y bueno, pues con lo que la reina de alguna manera exhortó, ¿no? Con cierta firmeza a esta doncella y dice, oye, ven para acá, ata aquí Inés, y parece ser que de ahí, según la leyenda, pues proviene el nombre de Ataquines, porque además es algo que se ha transmitido de generación en generación y tiene que tener lógicamente su peso histórico. Pero amén de este pequeño matiz, de esta pequeña historia oral, Ataquines también se caracterizó por ser un pueblo que también la Inquisición dejó su zarpa, dejó su firma, ¿no? Su rúbrica en el mismo a través de diferentes autos de fe y a través de personas de esa población que fueron condenadas por la Inquisición de Valladolid. Y bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, nos encontramos en el año 1766 a un sacerdote que ejercía como tal en Ataquines y que era originario de Ataquines, Pedro Vara del Río, así se llamaba este presbítero, que bueno, fue de alguna manera condenado por la Inquisición por ciertas proposiciones y sobre todo por ciertos roces tipo posiblemente sexual, aunque no se llega a contar como tal, con ciertas vecinas y sobre todo con una mujer que estaba prácticamente a punto de morir, estaba en agonía y pidió confesión la misma y parece ser que bueno, no le quiso dar la confesión en un momento determinado y a la vez, bueno, parece ser que intentó pues algún cierto toque en alguna parte de su cuerpo que hizo que estallase de alguna manera la denuncia contra este presbítero por parte de otro presbítero que al confesar a la mujer le contó precisamente esto que había ocurrido y este otro presbítero, el delator, pues escribió a la Inquisición de Valladolid y transmitió lo que había ocurrido con Pedro Vara del Río, lógicamente liberando ese secreto de confesión que tienen todos los sacerdotes y por supuesto esto nos lleva también a entender y a aceptar esa idea de que a veces pues las confesiones no son tan herméticas, ¿no? Como nos la venden, sino que a veces si hay algún tema serio pues puede llegar sin querer, no, sino a veces queriendo a determinados estamentos, como pasó en este caso con Pedro Vara del Río allá por 1766. Pero fíjate que en 1699 nos vamos a encontrar también con unos conversos de judío, una familia de Ataquines, que también va a ser condenada precisamente por la Inquisición allá por 1699. Y bueno, el patriarca era Francisco González del Castillo, así se llamaba,
y parece ser que, bueno, la ritualística que esta familia seguía, pues era lógicamente la de los conversos judaizantes, descendientes de judíos, pues guardaban el sábado y no el domingo. Parece ser que no comían conejo, ni liebre, ni pescado sin escamas. En definitiva, bueno, pues seguían y amaban lo que era la Torá, a pesar de que ellos ocupaban los primeros lugares en las iglesias, y en este caso en la iglesia de Ataquines, pues para de alguna manera despistar al enemigo, pero hubo una denuncia a través de, bueno, pues ciertas visualizaciones que obviaron claramente que esta familia realmente abrazaba al judaísmo, y la Inquisición actuó sobre todo contra el patriarca, que era uno de los que mantenía viva, ¿no?, la llama de la fe en esa familia. Y a consecuencia de que el San Benito de este Francisco González del Castillo estaba colgado en la iglesia de Ataquines, en las paredes de la iglesia, la familia decidió marchar, pues por vergüenza, ¿no?, a ese San Benito, y se marchan a Portugal, y precisamente a Braganza. Y ahí en Braganza la Inquisición portuguesa, bueno, pues va a actuar también contra esta familia, porque también van a ser casados en Portugal practicando el judaísmo. Y hay un proceso, precisamente, que yo he sacado del archivo de la Torre do Tombo de Lisboa, donde, bueno, pues te hablan de un proceso contra María González, hija de este hombre que hemos dicho anteriormente, pero en 1713, prácticamente, pues eso, ¿no?, casi 13 años después de lo que ocurrió con el padre. Era una joven de 20 años en esta fecha, y el documento te dice literalmente que era cristiana nueva, es decir, una conversa, alguien que se había convertido al cristianismo, igual que la familia, que le pusieron un abogado para defenderla, un tal Bernardo de Oliveira Malafalla. Se le acusó de judaísmo. Era natural de Ataquines, Valladolid, reino de Castela, te dice el documento, morada Braganza, bispado de Miranda. El pai, así te lo dice en portugués lógicamente, el pai era Francisco González, que era zabaseiro y vendía habas, y la madre era Manuela Rodríguez. El estado civil de esta joven era de 20 años y fue detenida el 3 de octubre de 1713, y la sentencia de su auto de fe, que fue un auto de fe privado, que salió precisamente en el año 1715, es decir, estuvo 2 años en la cárcel, fue, bueno, a jurar en forma, renegando de todas las acciones o rituales que habían practicado en Braganza con el tema del judaísmo, que fuera instruida en la fe, es decir, estuvo en esos 2 años que estuvo en la cárcel, se le adjudicó, pues, a una persona para que la instruyese en la fe cristiana, y se le mandó que desarrollara penitencias espirituales, es decir, las penitencias espirituales eran aquellos movimientos que hemos visto, por ejemplo, en Semana Santa, ¿no?, como ya hemos explicado alguna vez aquí en tu programa, donde la gente a veces, pues, se fustigan las espaldas, se empalan, van arrastrando cadenas, con cruces en los hombros. Bueno, pues algún tipo de este tipo de penitencia se le impuso a esta joven, que era de alguna manera la forma de que desarrollara, ¿no?, lo que era la humillación pública delante de las personas, en este caso en Portugal, entre los vecinos de Braganza, y también tuvo que pagar lógicamente las costas del juicio, quizás por la fecha en que se desarrolló, que fue 1713. Bueno, pues esta joven de Ataquines no tuvo que sufrir quizás una posible sentencia mucho más fuerte, ¿no? Pero si la zarpa de la Inquisición quedó grabada en esta población a través de estos personajes que hemos conocido, este sacerdote que se pasó un poquito con la mujer moribunda, o esta familia de judaizantes, no en vano también Ataquines tiene otro tipo de historias, y hay también algunos pleitos, algunos juicios, muchísimos juicios en torno a esta población, sobre todo en lo que es la Chancillería de Valladolid, que te aparecen precisamente pleitos de justicia de Ataquines, ¿no? Hay uno muy interesante, sobre todo por la fecha que lo sitúa, que es 1496, antes de Sevilla, y hay un pleito de la justicia de Ataquines contra Francisco López Crespo, alias Malojo, posiblemente este mote, no sé si seguirá todavía en Ataquines o no, que era un leñero y vecino del dicho lugar, por haber cometido, bueno, pues malos tratos y resistencia al alcalde Manuel Vallejo, y al regidor Andrés Vara,
y por haber agredido precisamente a su convecino Francisco Llorente cuando regresaba del Pedroso. Bueno, pues este Francisco López Crespo, alias Malojo, pues durante un tiempo se habló de él en la población precisamente por tener quizás esa valentía o bravura contra estos pesos pesados de la población de Ataquines, y bueno, pues fue encarcelado lógicamente y también tuvo que pagar una cuantía económica por todo este tipo de malos tratos que desarrolló. Y a partir de ahí nos pegamos un salto y nos encontramos también que lógicamente la guerra civil hizo de las suyas, como en toda España, ¿no? Y Ataquines no iba a ser menos, y nos encontramos con un grupo de personas bastante interesantes que fueron represaliados, que fueron objeto de persecución por parte de las tropas nacionales, del generalísimo, y entre ellos nos encontramos, por ejemplo, a Herencio Villa Velasco, o a Isaías Vara Martín, a Rufino Martín Martín, a José Martín López, a Celedonio Maroto Llorente, a Nicodemos Maroto Aranda, a Fabriciano, un nombre raro de hecho, Fabriciano Maroto Aranda, a Eugenio Lorenzo San, a Benito Félix Llorente Casado, a Cipriano Jiménez López, o por ejemplo también a Polonio Arroyo San. Todas esas personas fueron represaliadas en nombre del franquismo, pues por ser gente cercanas a la República, o en su día tener también algún que otro cargo en esa población. Y también hay sobre todo también algún tipo de historias interesantes en torno precisamente a la guerra civil en esta población, donde la represión franquista, bueno, pues tuvo su qué, ¿no? Es decir, tuvo su potencia. Y nos encontramos, por ejemplo, que un 28 de agosto de 1936 se presentó en Ataquines, bueno, pues un grupo de falangistas de otros pueblos, en este caso de Alaejos y Mojados, que en unión de otros falangistas del pueblo de Ataquines comenzaron a practicar determinadas detenciones, y bueno, llegaron, parece ser, por la tarde, y detuvieron a 11 personas, y algunas estaban en sus domicilios, otras estaban fuera, ¿no? Estaban a lo mejor en su trabajo, y fueron en busca de ellas, los llevaron a todos al ayuntamiento de Ataquines, los encerraron en el calabozo, pasaron allí precisamente la noche, y bueno, luego fueron apaleados y fueron torturados hasta que en la madrugada del día 29 los sacaron divididos, ¿no? En dos grupos de 5 y 6, atados entre sí, como si fueran verdaderas bestias. Y en el kilómetro 19 de la carretera de Ataquines a Fuente del Sol, los nacionalistas, los falangistas, los arrojaron en una cuneta, rematándolos a continuación. Bueno, pues después se dirigieron a la localidad de Fuente del Sol, y parece ser que le dijeron al alcalde colaboracionista que los fuera a recoger. El alcalde envió a unos peones camineros con 2 carros para que se recogiesen los cadáveres y los trasladaron precisamente hasta el cementerio. Pero uno de los carros quedó tan manchado de sangre que los propietarios parece ser optaron por pintarlo de rojo y no volvieron a utilizarlo para las labores de recolección que ellos desarrollaban. Y en el cementerio de Fuente del Sol, pues estaba situado precisamente en el interior del castillo. Bueno, pues allí se dirigieron ambos carros siguiendo la cañada para evitar que los vecinos pudieran verlos. Y llegados allí, el cura de la localidad se negó a que fueran enterrados en el recinto, en el cementerio católico, por lo que el cura consideró que eran poco menos que herejes y que como tales no podían ser enterrados en ese lugar, sino que tendrían que ser enterrados fuera de ese espacio. Y claro, esto es la historia que siempre se repite, lo hemos visto y lo hemos contado cuando hemos hablado de niños no bautizados, siempre se han considerado personas malditas, ¿no? A aquellos que en este caso pues no participaron o no fueron cómplices del golpe de Estado que dio Francisco Franco, y donde la Iglesia estuvo presente en todo momento, siendo conexión directa, ¿no?, con el generalísimo. Y una prueba más de ello pues sabemos aquí en Ataquines, donde el cura pues no deja que precisamente estos vecinos sean enterrados en ese espacio concreto. Así que la historia de Ataquines tiene muchísimos temas interesantes que sin duda alguna hacen que, bueno, pues que no quede inactiva, ¿no?, sino que realmente tenga su historia. De hecho, bueno, quizás hay una de las historias que todo el mundo en Ataquines puede conocer, posiblemente, o posiblemente no, que es ese famoso incendio, ¿no?, que sucedió allá por 1900, y donde más de 180 casas fueron destruidas en Ataquines. No hubo ningún tipo de víctimas mortales, pero sí, bueno, unos daños terribles. La verdad es que luego España se volcó con Ataquines para intentar levantar
el pueblo fue visitado por el gobernador civil, por el presidente del gobierno de la época, etcétera, etcétera. Y bueno, precisamente te comentan las crónicas, ¿no?, del momento de que la villa de Ataquines, que pertenece al partido judicial de Olmedo, provincia de Valladolid, y en lo eclesiástico es dependiente del obispado de Ávila, las más recientes estadísticas geográficas conceden a Ataquines un vecindario de unas 1.400 almas. En esta fecha que hemos indicado, en 1900, se halla ya en el confín meridional de la provincia y tiene estación en la línea férrea del norte en su trayecto de Medina del Campo a Villalba por Ávila. Lo cierto es que te cuentan en este tema que, bueno, ese incendio precisamente, aparte de destrozar esas 180 casas, también sucedió que al cundir la alarma se originó en la escuela precisamente una tremenda confusión y los gritos y lamentos de las niñas sobrecogían precisamente a los vecinos y todas ellas huían, ¿no?, con el espanto pintado en el semblante en busca de su familia. Como la confusión fue tan grande en los primeros momentos, 2 de las alumnas desaparecieron, provocando su ausencia, bueno, pues una tremenda consternación. Y después de creer que habían sido pasto de las llamas, se las encontraron escondidas en lugar muy distante del sitio donde se inició el fuego, y el espanto de las pobres criaturas no puede describirse, ¿no? Es decir, la propagación del fuego fue tan rápida que parece ser que la destrucción fue tan grande que desde algunos lugares altos pues se veía prácticamente un pueblo lleno de brasas y lleno de escombros, completamente pues destruido, ¿no?, por este incendio. Muchas gracias, como siempre, por todo. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Venga, un fuerte abrazo.